Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Vamos a avanzar entonces con esta primera clase, ¿no? De este curso sobre filosofía helenística. Vamos a estar viendo estas escuelas que aparecen acá, ¿no es cierto? Los estoicos, los epicúreos, cínicos y escépticos. Hay otras, hay algo más de la filosofía helenística, como por ejemplo el neoplatonismo, pero se abre, además de que hay una gran distancia histórica entre, por ejemplo, los cínicos y el neoplatonismo. Además de eso, hay una gran diferencia en la sistematización, en el nivel o el vuelo teórico, ¿no es cierto?, que hay entre lo que son los estoicos o estas cuatro escuelas que hay acá, y por ejemplo el neoplatonismo, ¿no?, que se inscribe dentro de lo que es la filosofía helenística, pero es de otra índole, ¿no? Como para decir algo sencillito y para que vaya generando un poquito de contexto en estas escuelas en concreto. Estas escuelas, la particularidad que tienen es que, como ya quizás muchos intuyen e incluso también saben, tienen la particularidad de que se abocan específicamente a cuestiones de la vida concreta, a cuestiones de la vida cotidiana, es decir, a poder llevar efectivamente a la vida, a la práctica, mucho de lo que ya se había producido en filosofía desde Sócrates, o desde Sócrates, pasando por Platón, pasando por Aristóteles, ¿no es cierto? Pero claro, ¿qué pasaba? Tanto con Sócrates, pero mucho más con Platón y con Aristóteles, lo que primaba, el punto de interés que más primaba, era justamente el aspecto teórico, el vuelo teórico. Era la posibilidad de poder construir un sistema de pensamiento, un sistema filosófico que explicara lo más profundamente posible la realidad. Sí, claro, Platón y Aristóteles, por ejemplo, tienen, digamos, parte de su sistema filosófico abocado, por ejemplo, a la vida virtuosa, aplicado, por ejemplo, a la política. Pero lo que más les interesa, sobre todo a ellos dos, que son los dos grandes sistematizadores de la filosofía antigua, es justamente el vuelo teórico e idear un sistema de pensamiento nuevo. Con estas cuatro escuelas helenísticas que vamos a ver acá, el centro de interés no está tanto en crear de nuevo un sistema filosófico, sino en poder llevar a la práctica, ¿sí? Poder llevar a la práctica lo que ya se sabía. Entonces, si bien el nivel intelectual yo diría que es comparable, sobre todo con los estoicos y los epicúreos, es comparable a Platón y a Aristóteles, lo que no es comparable son las ambiciones teóricas. La potencia intelectual es comparable, lo que no es comparable son las ambiciones teóricas, porque tenían otro objetivo, como les decía, ¿no? El objetivo de poder llevarlo a la vida, poder aplicar, y sobre todo a la vida individual y a la vida personal, ¿sí? Ahora voy a decir por qué, vamos cuando nos metamos un poquito más, ¿no? Entonces, en estos talleres o clases, ¿no? Originalmente esto era un taller, ¿sí? Pero bueno, lo fui modificando como para que también sea al estilo de las clases como el resto de los cursos que voy dando, ¿no es cierto? El programa que nosotros vamos a seguir es el siguiente, ¿no? En la primera clase vamos a abocarnos en primer lugar a los estoicos. Vamos a ir viendo algunas cuestiones más informativas, si se quiere, ¿sí? Respecto de esta escuela y de todas las escuelas, para después pasar a la cuestión más teórica, la cuestión incluso de llevarlo un poquito más a la práctica. Nosotros nos vamos a, de todos modos, centrar en la cuestión de casi todas las escuelas, en la cuestión de su sistema epistemológico, de su sistema de conocimiento, de cómo ellos comprenden el mundo. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué lo vamos a encararlo de esa manera sabiendo que recién dijimos que el objetivo de ellos era llevarlo a la práctica? ¿Por qué yo lo que quiero hacer es retomar la parte teórica o recuperar la parte teórica para después hablar de un poco, pero menos, de la parte más práctica o la parte más existencial, de la vida cotidiana, de la cuestión concreta? Porque normalmente en la actualidad, que se habla mucho de estas escuelas, sobre todo de estoicos, ¿sí? Se ha resaltado tanto ese aspecto práctico como si se tratara simplemente de un manual, ¿no? Cognitivo-conductual
sobre cómo trabajar, ¿no? Acerca de los hábitos que tenemos y un conjunto de recetarios, ¿no? Por ejemplo, de los estoicos se dice mucho, tenés que tener un cuaderno donde vos anotes en ese cuaderno las cosas que te pasaron, lo que sentiste y lo que podés aprender. Y que sí, eso está muy lindo, está perfecto como un trabajo de introspección, pero que eso te lo puede decir cualquiera, no hace falta ser un estoico, ¿no es cierto? ¿Qué termina pasando? Que esas aproximaciones tan utilitarias, tan funcionales, tan prácticas, ¿no? Al modo tal que se presenta como receta, desconoce las razones por las cuales los estoicos, los epicúreos, cínicos, escépticos se comportaron como se comportaron, ¿sí? Y las razones eran fuertemente epistemológicas, eran razones también teóricas, eran razones de conocimiento, ¿sí? Y ellos podían argumentar por qué, ¿no? Un poco, digamos, por qué actúan como actúan, o por qué piensan como piensan, o por qué ven la vida como la ven, ¿no? Y pueden argumentarlo. Algo de esto salió en alguna de las clases sobre el curso de filosofía socrática, donde habíamos resaltado o resaltamos el aspecto de que Sócrates, además de ser muy racionalista, era también muy místico y era también muy creyente, ¿sí? Pero no era una creencia que se remite o se reduce solamente a la creencia. Esa creencia estaba fundamentada. Es decir, Sócrates, como cualquiera de nosotros, o como cualquiera de las personas con las que nos podemos encontrar, puede haber tenido una fe, un credo, ¿no? Una actitud religiosa, pero no era una actitud meramente religiosa. No era una fe ciega, una confianza ciega en que el alma era inmortal. Él se preocupó por dar argumentos lo más sólidos y coherentes y profundos posibles para fundamentar esa creencia que orientaba sus acciones. Esa fundamentación, por ejemplo, habíamos comentado, está en el libro del Fedón, que básicamente todo el libro es cómo Sócrates le fundamenta a sus discípulos por qué cree en la inmortalidad del alma, ¿sí? Cuya creencia le da a él el temperamento para poder afrontar con total tranquilidad la sentencia a la que había sido condenado, la muerte, a través de la toma de un veneno, ¿no? Con los estoicos y el resto de las escuelas helenísticas también pasa lo mismo, y no es casualidad que ahora yo esté hablando de Sócrates. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo, ¿sí?, que las cuatro escuelas, estoicos, epicúreos, cínicos y escépticos, toman de alguna manera como inspiración un rasgo o alguno de los aspectos de la personalidad y del conocimiento de Sócrates acerca del mundo, ¿sí? Yo incluso diría, si uno, después de ver un poco de qué van estas escuelas, uno después va a ver a Sócrates, va a ver uno puede detectar que Sócrates representa en su totalidad personal, representa en sus distintas facetas, o sea, las cuatro escuelas helenísticas que vamos a ver, ¿sí? ¿Qué pasa con las escuelas? Toman un aspecto del pensamiento y de la actitud vital de Sócrates y lo desarrollan al máximo, ¿no? Bien, ya vamos a ir viendo cómo eso va cobrando, eso va a ir cobrando forma, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos vamos a estar dedicando a los estoicos, vamos a estar viendo esto, ¿no? Algunos grandes maestros estoicos y cuáles son, bueno, sus fuentes, o sea, quiénes los influyeron, pero también en quiénes influyeron ellos después, etcétera, ¿no? Y después nos vamos a meter un poquito con la lógica, la teoría del conocimiento de los estoicos, ¿sí? ¿Cuál es el vínculo que tuvieron con Heráclito o la influencia que tuvo Heráclito en ellos, ¿no? Vamos a pensar acerca de la causalidad, el determinismo, la acción humana y eso del mal cósmico, ¿no es cierto? Porque vamos a ver, ¿no?, que los estoicos tenían una posición bastante optimista del universo, ¿no? Lo entendían como un todo benigno, pero entonces aparece la pregunta, ¿y qué pasa con el mal? ¿Qué pasa con el sufrimiento? Bueno, vamos a ver cómo resuelven teóricamente esto los estoicos, ¿sí? Y finalmente vamos a estar hablando acerca de la fundamentación sobre cómo los estoicos actúan y por qué actúan de esa manera, que es la parte ética, ¿no? Toda vez que ellos se inscriben en una forma de pensamiento que busca entender el funcionamiento global del universo y de la naturaleza del universo, y después de la propia naturaleza, que es parte del universo. Por eso vamos a hablar de la parte y el todo, ¿sí? Ellos no se escinden del universo.
se sienten parte del universo, tienen un pensamiento monista. Todo lo que está aquí y ahora es una unidad de la cual nosotros formamos parte, y esa unidad nos influye, y nosotros influimos en ella, ¿sí? Y vamos a ver que el sabio, para ellos, es aquel que sabe moverse en la sociedad y en el universo de acuerdo a la naturaleza del propio universo, ¿sí? Que es similar o es parecida a la naturaleza del ser humano en general, ¿no? Y ya vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Entonces, bueno, después vamos a meter con los epicúreos, los cínicos y los escépticos, cuyo programa vamos a ir desarrollando en las clases posteriores. Entonces, para hacer un poquito de introducción, que ya arrancamos con esa introducción, ¿no? Pero vamos a ver algunas cuestiones generales, ¿no? El estoicismo, entonces, va a estar fundado por Zenón de Sitio, allá por el 300 a.C., no confundir con el Zenón de Elea, que es el discípulo de Parménides, el famoso inventor de las paradojas, ¿sí? De, por ejemplo, Aquiles y la tortuga, la paradoja de la flecha, que son básicamente paradojas en torno al movimiento, bueno, a ver si el movimiento existe o no, etc. Son distintos Zenones, ¿no? Está el Zenón de Elea, el Zenón parmenídeo, el Zenón presocrático, podríamos decir, y Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, ¿sí? El estoicismo entonces es fundado en Atenas, capital, política, capital también cultural, también capital imperial y militar, ¿sí? De aquellos tiempos. Va a ser de las 4 escuelas que vamos a ver nosotros, va a ser la escuela más influyente, en todo sentido, ¿no? Influyente teóricamente, epistemológicamente, y más influyente a nivel de llevar a la práctica, ¿sí? Y más influyente también a lo largo del tiempo, ¿sí? Por múltiples factores y por múltiples razones, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, la moral que proponen los estoicos va a estar mucho más en consonancia con una suerte de puritanismo prejuicioso, ¿no es cierto?, propio de no solamente del helenismo tradicional, ¿no?, sino también por esa asepsia moral y ética que nos vienen por parte de Platón y de Aristóteles, pero también por el cristianismo, ¿no? Por ese semblante tan abnegado, ¿no es cierto?, por parte de los distinto y muy contrario a lo que le pasa a los epicúreos, que era una moral que por hablar o por buscar la felicidad en el placer, que ya vamos a explicar de qué manera entienden el placer los epicúreos, pero por el solo hecho de utilizar el término para fundamentar una búsqueda de la felicidad, el término de placer, bueno, fue objeto de un sinnúmero, ¿sí? Una infinidad de calumnias e injurias prejuiciosas, porque nunca entendieron de qué tipo de placer estaba hablando Epicúreo, que no era una vida licenciosa. Entonces, a esa moral como puritana y mojigata, ¿sí?, que le gustaba tanto a los griegos, que por eso se combinó tan bien con los cristianos en la antigüedad, bueno, va a gozar de mucha mejor prensa, digamos, ¿no?, el estoicismo que el epicureísmo. Pero volviendo al estoicismo, bueno, una de las razones es esa, de por qué triunfa más, por qué fue más influyente, etc. La otra, ¿sí?, para compararlo, por ejemplo, con los cínicos y con los escépticos, es que fue teóricamente mucho más propositiva, ¿sí?, porque propone algo, ¿no es cierto?, en concreto, porque los cínicos, lo vamos a ver, los cínicos lo que proponen es, digamos, incluso no escribir nada, que el propio testimonio y, ¿no?, la propia escritura que comunique sus pensamientos sea la propia vida, y los escépticos, grandes contendientes del estoicismo, se van a limitar a poner en duda todo conocimiento. Entonces no proponen nada, ¿no? Tenemos ahí 2 razones de por qué fue la más influyente. Una tercera razón de por qué fue más influyente es porque, bueno, por esas cosas de la vida, y que también tienen que ver con lo que venimos diciendo en estos otros 2 aspectos, cosas de la vida y cosas de la historia, en el fondo, ¿no? Ha logrado tener grandes personalidades en grandes cargos, ¿no? Uno de ellos, obviamente, fue Marco Aurelio, que llegó a ser emperador. Entonces, bueno, Séneca, que fue un alto prelado,
y tuvo grandes cargos políticos también, ¿no? Pero, digamos, eso fue quizás lo que le granjeó la capacidad de poder mantenerse en los grandes estratos y en las grandes élites y aristocracias, que eran básicamente las que desarrollaban la cultura, ¿sí? Pero lo interesante es que también, así como tuvo un emperador o grandes prelados como Séneca, también tuvo grandes pobres como Epicteto. Epicteto fue un pobre y además fue esclavo. Entonces también eso habla de la el amplio espectro de alcance que tenía el estoicismo. Entonces llega a todos, a ricos y pobres, ¿no? Entonces por eso quizás son estas algunas de las razones por las cuales se vuelve más influyente, ¿no? Bueno, entonces, algunos rasgos destacados en concreto del pensamiento estoico en general, ¿sí? Después vamos a ver algunos aportes más en particular y algunos aportes más específicos de algunas personalidades y después cosas más finas del estoicismo en general, ¿no? En primer lugar, la concepción del mundo, ¿sí? Y cómo lo entienden ellos. Ellos van a pensar y van a concebir el mundo estructurándolo en tres grandes órdenes, ¿sí? En tres grandes espacios, tres grandes aspectos, o ejes también, ¿no? De comprensión. El primero es el orden metafísico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto del orden metafísico? Bueno, que los estoicos entendían al mundo como estructurado racionalmente por un orden divino. Eso quiere decir orden metafísico. Metafísico, que está más allá de lo físico. Podríamos decir de orden divino, o más coloquialmente de orden espiritual también, ¿no? A eso nos referimos con orden metafísico, es decir, hay una estructura que no es susceptible de ser observada experimentalmente, ¿no? O realizar una observación de campo también, y que además no tiene un origen material, en este caso tiene un origen divino, ¿sí? Vamos a ver después un poco más en qué sentido. Entonces, en este orden metafísico, en este primer eje a partir del cual van a intentar comprender o desarrollar una comprensión del mundo, el centro de interés, ¿sí? Va a ser el estudio de la física, que ellos lo llaman, ellos los estoicos, pero esto ya es un concepto que viene de los presocráticos, ¿no? De Tales, Anaximandro, Anaxímenes, etcétera, que es el concepto de physis, que se refiere a naturaleza, ¿sí? Para ellos, física, physis, significa naturaleza. ¿Y cómo van a entender la naturaleza? Bueno, como un todo existente. Es decir, hay una suerte de monismo que se llama, ¿no? Monismo significa, o sea, mono, uno, ¿sí? Este mundo o la naturaleza es una unidad, un todo que es una unidad de la cual, por ejemplo, los seres humanos forman parte. Y si forman parte, ese todo natural, ese todo universal, le da sentido a lo particular. El sentido del ser humano hay que pensarlo como el puesto que ocupa cada individuo humano y la especie humana en el cosmos. Ellos también se preguntan, ¿cuál es el puesto del ser humano en el cosmos? ¿Sí? Producto de esta forma de entender en este orden metafísico a la naturaleza, ¿sí? El otro orden, el segundo orden, va a ser el orden epistemológico. Entonces, hay un orden metafísico, es decir, un orden trascendental, un orden superior, un orden que está más allá de lo material, y después hay un orden epistemológico relacionado con el metafísico. Fíjense que acá dijimos estructurado, o sea, el mundo está estructurado racionalmente por un orden divino, es decir, hay una divinidad o unas divinidades que estructuran el universo, y esa estructura es una estructura racional que es propia del universo. Los estoicos van a proponer o van a partir de la hipótesis, ¿sí?, de que el universo tiene un orden racional, que funciona autónomamente incluso, ¿no? Está puesto, o sea, vamos a decirlo así, ¿no? Es un orden que funciona autónomamente y lo que es divino es esa autonomía. La naturaleza es autónoma, la naturaleza tiene sus propias leyes y engendra sus propias leyes, y al mismo tiempo es engendrado por esas leyes. Eso es lo divino, no tanto quizás los dioses, sino que eso es lo divino. Lo divino en tanto que el ser humano no tiene injerencia en eso.
El ser humano, por ejemplo, no puede cambiar para los estoicos las leyes de la naturaleza, ni para los científicos de la actualidad, que son grandes herederos del estoicismo. Los científicos actuales son grandes herederos de la mirada estoica del universo también, en muchos sentidos, ¿no? Ahora, les decía, hay un segundo orden, que es el orden epistemológico, que es o que está conectado con el orden metafísico y que supone lo siguiente: supone que el mundo puede ser entendido por la mente humana. ¿Por qué? Porque el humano entiende o se descubre a sí mismo como un ser racional. Entonces, si el universo en el orden metafísico o el mundo en el orden metafísico está estructurado de manera racional, si descubrimos que el ser humano es un animal racional, es lógico que sostengamos la tesis de que el mundo puede ser entendido por la mente humana, porque hay una similitud ahí, ¿no? Entonces, si en el orden metafísico el centro de interés va a ser el estudio de la física, ¿sí? Es decir, de la naturaleza, en el orden epistemológico el centro de interés o el centro de estudio va a estar puesto en la teoría del conocimiento, es el orden epistemológico. Epistemológico viene de episteme, y episteme significa conocimiento riguroso. Eso significa episteme, ¿sí? Que ya un tiempo atrás Platón distinguió de la doxa. Doxa es entendido como opinión. No es lo mismo conocimiento riguroso que mera opinión. No es lo mismo episteme que doxa, ¿sí? Episteme entonces sería conocimiento riguroso, y es lo que antiguamente ya empezaron a llamar Platón y Aristóteles como ciencia. Para ellos, ciencia es episteme, conocimiento riguroso. Entonces, el orden epistemológico, ¿sí? De logía, estudio sobre cómo es posible el conocimiento riguroso. Entonces, la epistemología se va a encargar de elaborar, o en el orden epistemológico se va a encargar de elaborar el estoicismo, una teoría del conocimiento que va a implicar, ¿sí? una reelaboración y profundización de la lógica, un estudio profundo y minucioso del lenguaje, ¿sí? La epistemología propiamente dicha, ¿sí? Y la nociología. ¿Qué diferencia hay entre epistemología y nociología? Bueno, que la epistemología es el conocimiento riguroso de conocimientos particulares, es el estudio riguroso de conocimientos particulares. ¿Cuáles son los conocimientos particulares? Los que estudian las diferentes ciencias: la biología, la botánica, la astronomía, la química, bueno, la física hoy, etcétera, ¿no? ¿Y qué es la nociología? El estudio sobre cómo es posible el conocimiento en general. Es decir, la nociología va a ser la base, en tanto que estudio de conocimiento en general, cómo es que el ser humano en general conoce, va a ser la base de la producción de ese conocimiento sobre cómo es que el ser humano conoce particularmente o específicamente, la epistemología. Entonces, nociología, conocimiento general, y epistemología, conocimiento científico sería, ¿no? Conocimiento riguroso, conocimiento más específico, más particular, de algo en concreto, ¿sí? Y el tercer orden va a ser el orden ético, es decir, para ellos hay un camino, un hilo conductor, ¿sí? Un eje transversal que va a atravesar y va a interconectar, uno derivando el otro, ¿sí? Un eje transversal entre el orden metafísico, el orden epistemológico y el orden ético. En la introducción que hicimos al principio, dijimos que las escuelas helenísticas en general, estoicos, epicúreos, cínicos, escépticos, desarrollan su filosofía, ¿sí? Con un objetivo último que siempre va a ser ético, es decir, cómo debemos comportarnos. Vamos, obviamente, y no es casualidad que cuando uno dice estoicos, epicúreos, cínicos, escépticos, se está refiriendo a formas de la personalidad, porque uno dice, este es un estoico, este es un hedonista, epicúreo, ¿no? Este es un cínico, este es un escéptico, es decir, hace referencia a distintas actitudes fundamentales de las personas, ¿sí? Ese es el orden ético, también en específico y en particular para los estoicos. ¿Por qué? Porque toda forma de conocimiento del mundo, ¿sí? Toda teoría del conocimiento sobre ese mundo siempre tiene que derivar en una orientación de la vida personal o de la vida concreta, de las acciones humanas concretas. Por eso, del orden metafísico pasamos al epistemológico y del epistemológico pasamos al ético. Es lo que más interesa. Hay una unidad entre los tres, ¿sí? Ahora bien, el orden ético va a estudiar la pertenencia del hombre y su conducta a la estructura general. ¿Estructura general de qué? Del mundo. ¿Qué decían los estoicos a grandes rasgos? Que los seres humanos
tienen que adaptar su conducta en orden a lo que la naturaleza enseña y muestra. ¿Cómo accedemos a lo que la naturaleza enseña y muestra? A partir de los órdenes epistemológicos y el orden metafísico, ¿sí? Es decir, el hombre tiene, o el ser humano, tiene que comportarse según su propia naturaleza. Y esa naturaleza particular del ser humano está moldeada por el universo, está moldeada por el mundo que le dio origen. Entonces, si el ser humano comprende su mundo, comprende su naturaleza. Y si comprende su naturaleza, puede llegar a comprender cuál es el mejor modo de actuar propio del ser humano. Esto se parece mucho a la ética aristotélica, elaborada en la ética nicómaca.